Roberto Lara, locutor de la ciudad de Rosario, un gusto que estés en el programa. Gracias, Antonio, a vos y a toda tu gente, a todo tu equipo. Bueno, te voy a tutear, ya te estoy tuteando. Exacto. Muchos años, no quiero decirte longevo, pero... No tengo problema con la edad, tengo 81 años 81. Y 60 y pico de promoción. Muchos Siempre años. En la radio, en la televisión, trabajando, así que si sumás, estás con un siglo de radiodifusión ya. Fuiste pionero, en la radio, en la televisión también. ¿Con cuál de los dos ámbitos te quedás? Con los dos, son Con los totalmente diferentes. La radio sos vos, sobre todo en aquella época que la radio era artesanal, vos hacías la radio, hasta manejabas la operación técnica. Hoy en día está todo digitalizado, ya es otra historia. Y en televisión me gustó mucho el hecho de haber pasado desde el inicio de la televisión blanco y negro, pasar por el color y llegar a la digitalización como estamos con estas cámaras. Digitalización. ¿Hoy la excitación pasa por lo auditivo o por lo visual? ¿No? Y te lo pregunto porque un periodista amigo me decía que en otra época, de la época del radioteatro, se paraba en Corrientes y Córdoba y no paraba de firmar autógrafos. Y hoy dice, paso y nadie me reconoce. ¿Hoy por dónde pasa la excitación, en el buen sentido? Yo creo que pasa por los dos sentidos. Físico, figura, la voz humana, cómo se diga el texto, interpretativo, tiene los dos sentidos, valen hoy en día. Al locutor habitualmente se lo reconoce, uno dice, es locutor, tiene voz de locutor, porque tiene una voz viril, una voz grave, específicamente. ¿La voz del locutor tiene que ser grave o alguien que no tiene voz grave puede ser locutor? Todo el mundo puede ser locutor. Tiene que tener una buena dicción, sobre todo para que se entienda tu mensaje, sobre todo si es una lectura comercial donde el anunciante pagó para que se lea bien. Claro. Tiene que ser entendible la locución, ¿no es cierto? Y sobre todo si es rosarino, porque no solemos comer las heces. Exactamente. Un problema ahí de... Pero yo nací en Wilray, así que me salvo de comerme las heces. Estuviste por Puerto Madryn, muy lejos. En el año 1963 inauguramos LU17, Radio Golfo Nuevo Puerto Madryn, Chubut, junto a profesionales de la zona, del Chubut, y estando en Buenos Aires, terminando el ISER 1962, me recibo de locutor y estando haciendo reemplazos en Radio El Mundo y en Radio Mitre, prefiero ser locutor estable de una radio que se instalaba en el 63, un 28 de julio de ese año, en Puerto Madryn, Chubut. Fue prácticamente una cruzada colonizadora esa. Fue una cruzada, como vos decís, colonizadora, y también armar la radio, porque yo fui como locutor, pero terminé armando las tandas, separando los comerciales, haciendo todo lo que se refiere a la radio en sí. En otra época tenía varios locutores, jefe de locutores, digamos, toda una estructura, porque se leían los avisos en vivo. Exactamente, leía el locutor habilitado, venía gente a conducir programas, había directores artísticos y el jefe de locutores primordialmente para armar los turnos y reemplazar cada vez que faltara algún locutor, ¿no? ¿Por qué se ha perdido eso? Digamos, por falta de presupuesto para bancar tanto personal, hablando en términos más capitalistas, porque cambiamos hacia otra cosa, y hoy no es tan importante pasar avisos hablados, sino de otro estilo, quizás PNT, como se dice, ¿no? Publicidad no tradicional, que la dice por ahí el mismo conductor, el mismo periodista. ¿Por qué? Yo creo que fue por falta de presupuestos. Falta de presupuestos. En aquel tiempo eran 2 locutores de turno, se trabajaba 6 horas con 2 media hora de descanso, así que efectivamente eran 4 horas y media de efectiva frente al micrófono, 2 horas se descansaba media, 2 horas se descansaba media. O podías arreglar con la empresa, hacer 5 horas corridas y te retirabas del turno. Hoy en día ya son 8 horas de trabajo. Claro, incluso las radios competían por los locutores, ¿no? Algunos tenían más llegada, otros menos llegada. Cada emisora tenía su plantel de locutores estables y la gente, el oyente, identificaba cada radio por las voces que se escuchaban, ¿no es cierto? Claro. Yo fui del plantel del ET8 en la tercera etapa de la radio. Estuviste aquí en los inicios de la televisión rosarina. Coméntanos un poco más al respecto. En 1965 inauguramos
LT84, Televisión Canal 5, el canal de Rosario, con un eslogan que decía: a orillas del Paraná, y teniendo como marco el monumento a la bandera, transmite Canal 5, el canal de Rosario. Así fue. Cronológicamente viene primero Canal 3, después Canal 5. No, primero Canal 5. Ah, primero Canal 5. Al año siguiente, un 20 de junio, se inaugura. Ahí fue, claro, estaba confundido. Y bueno, ¿y cómo eran esos inicios de la televisión? Porque estaba todo por hacerse. Y muy improvisado, no había antenas para lograr captar esa transmisión, así que eran palos de escoba, se pelaba un cable, se ponía 2 puntitas en cada extremo del palo de escoba y esa era la antena, porque no había antenas para la venta, ¿no? Claro. Se fue muy primitivo. Pero por ahí tenías la teleaudiencia y la audiencia cautiva, digamos, ¿no? Recuerdo que me comentaban que en su momento Evaristo Monti llegó a tener el 75% de la audiencia cautiva de Rosario. Exactamente. Hoy sería imposible eso. No, hoy no. Hoy conformarte con 10 puntos de rating ya está bien. Claro. ¿Y cuánto llegaste a tener en tus mejores momentos de audiencia? Yo era locutor comercial. Locutor comercial. Sí, hice algunos programas con Ercilio Pedrollán Serra, Alicia Aller, y llegué a intervenir un poco en El Clan como locutor comercial, ¿no? Siempre como locutor comercial. Siempre como locutor comercial. No fui más famoso porque yo no vendo publicidad. Claro. El locutor que llega a triunfar en la radio y en la televisión es porque es una agencia de publicidad. Bien. Y puede costearse las audiencias y los programas. ¿Son actividades contradictorias ser locutor y buen vendedor un buen locutor y buen vendedor de publicidad? Es otra carrera. Es de promotor publicitario, se estudia en la facultad con 3 años de cursado, ¿no? Ahí te recibís de promotor publicitario. Claro. Yo vengo de la época que Rosario tenía grandes agencias de publicidad que se movían no solo en la región de Rosario, sino a nivel país. Por ejemplo, Amargo Obrero, vos ibas a las cataratas y en la carta del menú de un restaurante figuraba Amargo Obrero y abajo decía Play Publicidad. Claro. Rosario. Hoy se le dice agencia de publicidad a lo que tiene que ver con el diseño, redes sociales, ¿ha cambiado? Sí, ha cambiado. La agencia de publicidad se ha dedicado más a la parte impresa, gráfica, porque aparentemente rinde más dinero. Más dinero a la parte gráfica. Siempre el dios dinero, ¿no? Sí. Sí. Teniéndolo el curso legal, como dice Serrat, vale. Todo es política, diría Aristóteles, ¿no? Sí. Ideología, si tuvieras que definirte, ¿cómo te definís? Libre, una persona libre de todos los partidos políticos. Libre pensador. Libre pensador. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos la radio tuvimos varios partidos políticos, ¿no? Radicales, peronistas, militares. El partido militar. Que pasaron por la radio. Entonces uno no llegó a inscribirse o a ser afiliado de algún partido. Claro. Amo la libertad de prensa. Bien, o sea, así que lo felicito a usted, que es periodista, por la libertad que se toma aquí en Cuna de las Noticias. Cuna de la Noticia. ¿Hoy hay libertad o no? ¿Cómo lo ves? Creo que sí, que hay libertad. ¿Vos te expresás con libertad o no? Sí, hay libertad. Al menos hasta el momento. Hay libertad. Vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia TV y volvemos con la segunda parte de la entrevista a Roberto Lara. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.